Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, ¿cómo amaneció mi familia linda? Espero que en la paz de Dios. Y les gustó el final del día de ayer con esta historia de nuestro amigo musulmán. Interesante, ¿no? O sea que se le teme al infierno, pero es más atractivo el pecado. Ajá. Vamos a ver en qué continúa la historia hoy, pero primero tenemos nuestra introducción. No olviden que estamos hablando sobre las buenas nuevas que nos trajo nuestro amado Señor Jesús. Y dentro de esas buenas nuevas nos habla sobre la verdad de la guerra espiritual. Y esa la tenemos que hacer todos los benditos días que Dios nos permita vivir en este cuerpo mortal. Hace unos años, un fabricante de autos utilizó la tonada de una vieja canción del grupo religioso Shakers para promocionar un auto de lujo. A quienes conocían la letra les pareció contradictorio que para vender un auto caro se usara una melodía que habla de encontrar contentamiento en un estilo de vida sencillo. La letra dice: el don es ser sencillo. El don es ser libre. El don es aceptar la condición que tenemos. A menudo nos resulta difícil aceptar la enseñanza bíblica de que el contentamiento no se relaciona con nuestro guardarropa ni con nuestra cuenta bancaria. Tampoco tiene que ver con comer carne o pescado en la cena. Lo que el apóstol Pablo llamó gran ganancia en 1 Timoteo 6:6 no era la prosperidad material, sino la piedad acompañada de contentamiento. Timoteo puede haberse quedado tan pasmado como nosotros al leer las palabras: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántos haremos hoy una pausa para dar gracias al Señor porque tenemos algo para vestirnos y para comer? Además, ¿cómo cambiaría nuestra vida si lo hiciéramos? Esa vieja canción de los Shakers también nos recuerda que el contentamiento es un don que debe disfrutarse. Escúcheme bien. Dice: y cuando lleguemos al lugar correcto, será el valle del amor y de los deleites. Podemos encontrar satisfacción en la abundancia de los simples dones de Dios. Pensamiento del día. El contentamiento no se obtiene por tener mucho, sino por desear poco. Y que el Señor les bendiga. Entonces, mis amados, continuamos con la historia de nuestro amigo musulmán. Le pregunto: ¿en serio? Entonces, ¿por qué no deja de cometer esos pecados? Contestó: no puedo contenerme. Yo hurgué un poquito más. ¿Tiene usted alguna esperanza de poder escapar del infierno a pesar de sus pecados? Jamás olvidaré lo que dijo después.
oro para que Alá me perdone. Bueno, ¿y por qué haría él eso? No sé. Solo oro para que lo haga, me dijo un tanto desesperanzado. Aquí estaba la oportunidad que yo había estado buscando. Bueno, permítame decirle algo. Yo conozco un Dios. Y yo conozco a Dios personalmente. Y le puedo prometer que no lo hará. Me miró como si yo estuviera loco. Como diciendo, ¿usted conoce a Dios personalmente y está sentado en el asiento de en medio? Debe estar bromeando. Yo estaba decidido a ir más allá de su incredulidad manifiesta. Conozco al único Dios verdadero personalmente, escúcheme bien. Y Él no puede pasar por alto su pecado. Pero le tengo buenas noticias. Hay perdón para usted. Existe una manera de reconciliarse con Dios. A continuación, le presenté el Evangelio. Aunque le di seguimiento con una carta y con algunos recursos bíblicos en las semanas siguientes, nunca más volví a saber de él. Aquí hay algo muy interesante, hijos, en esta historia bellísima con este musulmán. Número uno, en su mundo religioso, ellos creen que Alá les perdona todo. No tienen que hacer ningún esfuerzo, sino creer que les perdona y listo. Y por supuesto, también en ese orden, ellos no saben qué es arrepentimiento, ni sabe quién es Alá, sino que culturalmente por los siglos de los siglos ellos han seguido esa corriente religiosa, pero no conocen, como ustedes, amables oyentes de Tiempo con Dios, que están en sintonía de esta emisora, de estos programas. Nosotros sí sabemos que hay un Dios de amor, que es Jehová de los ejércitos, que permitió que su unigénito, Jesús de Nazaret, muriera en esa cruz, pagara ese horrendo estado de desgracia en que estuvo, que fuera azotado, que fuera burlado, que fuera escupido, que hubiera muerto, y lo último que derramó de su sangre fue agua, porque ya hasta la gota de sangre que tenía en su organismo la había perdido por toda la humanidad, que solamente necesita arrepentirse, pedir perdón, creer en Él y no cambiar de religión, sino cambiar de vida, porque el cambio de religión no le sirve a nadie. La religión denominacional no es el punto de partida para que Cristo hubiera pagado ese precio tan horrible. Solo el amor del Padre. ¿Cuánto amaría a su Hijo? Que no le importó, más le importó usted y yo y la humanidad entera, su imagen y su semejanza, que el amor que le tenía a su mismo Hijo. Eso sí es un perdón, eso sí es un verdadero arrepentimiento, eso sí es un verdadero cambio de vida. Y quien le está hablando es uno que fui lavado por la sangre preciosa de Jesús después de haber sido un pecador miserable por falta de conocimiento. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento.
En este camino de la guerra espiritual vamos a hablar de mensajeros de la reconciliación, porque los hay, y muchos. A esto es lo que personalmente, por la misericordia de Dios, me dedico. Le digo a la gente cómo reconciliarse con Dios. Es mi oficio. Yo no diría que es mi trabajo, es mi oficio. Y me fascina hacerlo. Es mi vida, así como también lo es para ti si te has reconciliado con Dios por medio de Cristo. A eso nos dedicamos los cristianos. Es nuestra función principal. Predicamos el perdón de pecados y la redención por parte de Dios mediante el derramamiento de la sangre de su Hijo Jesucristo. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21, Pablo habla de la responsabilidad que tenemos como creyentes de proclamar el mensaje del perdón, el mensaje de la reconciliación, y esa es la palabra fundamental que necesitamos entender al considerar este glorioso texto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta, óigame pues, sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hijos, eso no puede compararse con ningún otro Dios, porque el mismo soberano Jehová de los ejércitos dijo: no tengan dioses ajenos delante de mí. No se hagan ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No se inclinen a ellas ni las honren, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Óigame. Pero mire lo hermoso de la bondad de Dios, que dice: pero hago misericordia a 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué sencillo es amar a Dios y guardar sus mandamientos. Y el Señor Jesús fue muy claro allá en Mateo capítulo 22 cuando lo dice claro. Cuando le preguntaron los sinvergüenzas mentirosos: maestro, ¿y cuál es el gran mandamiento en la ley? Y dice la palabra, y le preguntaron por tentarle:
¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento en la ley. Y si es el primero y grande mandamiento en la ley, amando a Dios, nosotros no mentimos, no robamos, no fornicamos, no adulteramos, no hacemos lo incorrecto, porque amamos a Dios y le tememos fastidiarlo con cualquiera de esos errores de los otros 9 mandamientos. Entonces, en estos versículos vemos algún derivado del término reconciliación, óigame bien, 5 veces. Una repetición que no es casualidad. El mensaje del Evangelio es un mensaje de reconciliación, ya que el pecador alienado puede reconciliarse con Dios, que es aquello que enseñamos y por lo que oramos y vivimos. Algunos incluso mueren por ello. Y es que vale la pena morir por ello. Es el mensaje incomparable de la reconciliación con Dios por medio de la obra de Cristo Jesús. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que en cierto sentido es simplemente otra manera de describir la gran comisión: ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Mateo 28, 18 al 20. El ministerio de la reconciliación, o mejor, el ministerio del Evangelio, es las buenas nuevas de que los pecadores pueden reconciliarse con Dios. Escúcheme, brujos, agoreros, hechiceros, santeros, reconcíliense con Dios, Él los perdona a través de Cristo Jesús. Si se le deja solo, el ser humano no puede producir tal reconciliación, ya que para empezar, esta tiene que iniciarla por la parte ofendida. El trágico colapso espiritual de David incluyó su aventura amorosa con Betsabé y el despiadado asesinato del esposo de esta, Urías. No obstante, cuando David enfrentó por fin la totalidad de su maldad, entendió que su pecado fue, en última instancia, una ofensa en contra de Dios, sobre todo y ante todo. En el Salmo 51, él clama, confesando: contra ti, solo he pecado. Aunque pecamos contra otros y los ofendemos frecuentemente, la principal característica del pecado es que, al final, es una ofensa contra Dios, y la reconciliación para nuestras vidas de pecado está disponible solo si Él, como la parte ofendida, la hace posible. Tenemos que estar, hijos de Dios, en amistad con Dios. Dios no es un personaje que anda con un garrote en la mano, esperando que usted peque para que darle un garrotazo. No. Si detenidamente analizamos Juan capítulo 3, versículo 16, es hermoso, y 17, que de tal manera amó Dios al mundo, que son ustedes y yo, que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La eternidad que se perdió en el paraíso por culpa del mentiroso que engañó a nuestros primeros padres.
Pero el versículo 17 lo complementa, porque dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pagar semejante precio solamente por amor a ti y a mí, a los suyos y a los míos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, valorarlo, amar más a ese Dios que es nuestro amigo y aceptar su perdón. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, dentro de la verdad sobre la guerra espiritual, desde el lado humano, el infierno es inevitable, óigame pues, y tendrá lugar la condenación. Como pecadores desesperanzados, estamos muertos. Somos incapaces de despertar, de eliminar nuestra guerra o de doblar la rodilla ante el Dios Altísimo. No hay nada que podamos hacer para cambiar los sentimientos del corazón, para que se alejen del pecado y se enfoquen en el Señor. Así que como pecadores, nuestro destino es el castigo eterno, sin duda. Ya hemos visto que no tenemos poderes dentro de nosotros, moral o espiritualmente, para inventar un camino de reconciliación, de modo que óigame pues, si va a haber un cambio en la relación, tiene que venir de Dios. Las buenas nuevas, las noticias más grandiosas, son que Dios, en su perfecta misericordia, ha elegido reconciliar a los pecadores con sí mismo y se ha dignado a poner a nuestra disposición un camino a la redención y restauración por medio del sacrificio de su Hijo. Dios Todopoderoso y Padre nuestro, además ha hecho que aquellos que se han reconciliado sean los agentes de su obra redentora para un mundo que desesperadamente lo necesita. Por eso estoy aquí, porque por su misericordia fui salvo. De la desgracia del pecado que viví desde los 14, 15 años hasta los 25 años, 26 años que Dios me puso a esa gran mujer que se llamó Amparo Ortiz Campo y fue la esposa y madre de mis 4 hijas. Pero esos 10 años que yo viví en el pecado, me los borró mi papito Dios por amor. Y entonces me constituí en su agente. Y aquí me tiene sentadito todas las semanas hablando de lo mejor que pueda hablar del Evangelio del Señor Jesucristo, como de ese creador de los cielos, de los cielos, de los cielos, de la tierra y de todo cuanto existe, porque a Él le debemos todo. Amables oyentes y televidentes que están en sintonía de Tiempo con Dios, nada tenemos que nos pertenezca, ni siquiera la vida. Los trapitos que nos ponemos, Él no los da. El vehículo que tenemos, Él no lo presta. La vivienda que tenemos y disfrutamos, la cama, las cosas, todo lo que está en nuestro entorno, Él nos lo presta para que lo disfrutamos.
Por eso debemos ser agradecidos con Él en todo, por todo y para todo. A mi edad yo soy una persona completamente sana de todo, de la cabeza hasta la planta de mis pies. Eso me dijo el médico hace 2 semanas. Fernando, usted es un milagro de Dios. Sí, Señor, yo soy un milagro de Dios. Personas como usted a su edad no pueden tener esa salud tan impecable como usted la tiene. ¿Y a quién se lo debo? ¿Que como bien, que duermo bien o que tengo riqueza? No, se lo debo a ese Padre al que le sirve porque me hizo su instrumento para salvar vidas, a donde tenga que ir, con quien tenga que estar, porque yo no tengo temor de hablar de ese Dios que me ama y que me está permitiendo vivir feliz, aunque se haya llevado a Amparito, pero me llena mis vacíos y me permite ser feliz con Él. Mire, mis amadas familias y personas lindas, hermanos en la fe, amigos que sintonizan la frecuencia F Radio y televisión en Tiempo con Dios. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, Pablo nos llama embajadores en nombre de Cristo. En griego se usa la palabra presbeumen, la cual está relacionada con presbúteros, obispos o ancianos. Y se refiere a los representantes con una responsabilidad determinada. Nosotros somos embajadores de Dios, ¿cómo no? Encargados de la solemne responsabilidad de llevar la palabra de reconciliación a los pecadores. Si vamos a llevar a cabo eficazmente esta responsabilidad, debemos entender las características del mensaje. ¿Cuáles son los puntos esenciales que constituyen la palabra de reconciliación? Una de mis constantes decepciones en el ministerio es ver cuán poca gente que profesa conocer y amar al Señor puede hacer una presentación detallada y coherente del bendito Evangelio de Jesús. No debería ser difícil para los cristianos explicar y exaltar la obra de Cristo en sus vidas, porque a fin de cuentas es la única razón por la que aún estamos aquí. La única razón por la que Dios nos ha mantenido en el mundo es para la obra evangelizadora. Sí, hijos, hemos sido salvos para adorar, pero Dios tolera nuestra adoración imperfecta de este lado de la eternidad con el propósito de engrandecer su reino. También hemos sido salvos para ser santificados, pero Dios tolera nuestra santificación inadecuada e incompleta para mantenernos aquí a fin de evangelizar, y soporta todos nuestros constantes errores y fallas, porque tiene trabajo para nosotros aquí que no podemos cumplir en el cielo. A medida que vamos considerando las palabras de Pablo en 2 Corintios 5, 18 al 21, vemos 4 aspectos esenciales de la obra reconciliadora de Dios y del glorioso evangelio que proclamamos. Veremos esos 4 puntos en los siguientes segmentos. Pero pensemos por un momento el privilegio de ser obreros del Señor.
y darnos ese privilegio después de haber sido pecadores, porque no estamos aquí, porque desde el vientre de nuestra madre ya veníamos santificados para que fuéramos siervos del Señor. No, nosotros cometimos errores, arrastramos herencias generacionales, como nos lo dice la palabra, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Algo de las herencias de lo malo que hicieron nuestros bisabuelos, abuelos y padres llegaron a nosotros, y por eso nosotros cometimos los errores que cometimos, y sin embargo no nos tuvo en cuenta, sino el verdadero arrepentimiento para que pudiéramos estar reconciliados con Él y ahora estarle sirviendo con dignidad para su gloria. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Definitivamente, hijos, para finalizar por el día de hoy tenemos que entender que la reconciliación fue por la pura y humilde y sencilla voluntad de Dios. En primer lugar, debemos entender que la reconciliación es por la voluntad de Dios. En 2 Corintios 5:18 Pablo comienza diciendo, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué es todo esto? Tenemos que fijarnos en lo que dijo antes, en el versículo 17. De modo que si alguno, óigame pues, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero esto tiene un significado de altísimo valor en una sola palabra: estar en Cristo. Y muchos creen que lo recibieron, pero no han permanecido en Cristo, porque creen que porque lo recibieron, beba Genoveva y chupe Guadalupe y siga llevando la vida como le da la gana, porque yo ya recibí a Cristo, yo ya soy salvo. No, estar en Cristo es permanecer en Él para ser verdaderamente nuevas criaturas. Todo lo que es nuevo en la regeneración, todo lo que acompaña el nuevo nacimiento, todo lo que es transformado en la conversión y todo lo que se ha hecho nuevo otra vez en la salvación, viene de Dios. A nosotros Él ya lo hizo todo a través de su Hijo Jesucristo, pero a nosotros nos debe corresponder permaneciendo en Cristo, enseñando el Evangelio, cumpliendo la gran comisión que el Padre, el Señor Jesucristo nos dejó claro allá en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Ir por todo el mundo, predicando el Evangelio, enseñando las cosas que yo les he enseñado, bautizando las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tranquilos, que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imagínense semejante problema que nos dio el Señor. Para nada, para nada. Y le está hablando a un empresario duro de la industria gastronómica aquí en esta frontera colombo-venezolana, con un conocimiento pleno de la comida típica colombiana de alto nivel. El lunes voy a llevar a Luquitas a comerse un plato muy especial que preparo. Simplemente lo hago por sport, pero ya no alimento cuerpos, ahora alimento almas. Y me enorgullece hablar con autoridad. No soy empresario de nada. Por la misericordia de Dios le sirvo a mi Señor.
Le sirvo porque me salvó. Le sirvo porque me tuvo en cuenta y me perdonó. Le sirvo porque mis hijas, mis nietos, mis bisnietos, mis yernos y toda mi parentela hasta 1000 generaciones están con la palabra profética. Pero hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos hasta 1000 generaciones. Yo le creo al Padre. Si eso me lo dijo, por delante de mí soy la cabeza de las 1000 generaciones que van a vivir después de mí. Hijos, esto no es un juego. Todo lo que es nuevo en la regeneración, todo lo que acompaña el nuevo nacimiento, todo lo que es transformado en la conversión y todo lo que se ha hecho nuevo otra vez en la salvación viene del Padre, cuyo papel en la reconciliación del hombre es un tema al cual Pablo regresa una y otra vez en estos versículos. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Él no quiere que perdamos de vista el poder divino que impulsa a esta obra reconciliadora. No importa la forma en que le parezca apropiado usarnos. Siempre será y siempre es la obra de Dios. Así lo hizo conmigo y así lo ha hecho con miles de misioneros, hombres pecadores lavados por la sangre preciosa de Jesús que están en el mundo sirviéndoles por agradecimiento. La salvación tuvo un precio muy alto y lo pagó su Hijo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Les recuerdo, no olviden que Cristo viene pronto. Estamos en los últimos días de la era de la humanidad. Es tiempo de un verdadero arrepentimiento, de una reestructuración de vida, echando fuera todas esas mentiras diabólicas de agüeros, agoreros, hechiceros, santeros, brujos, que han corrompido la mentalidad de los hijos de Dios, que creen todavía en cucharitas de palo, en maticas, en patas de conejo, en hojitas de agüeros del bolsillo, en la lectura de la mano, en el juego de la lotería, en juego de no sé, todo eso es falso. Todo eso lo hace el mismo demonio para entretener a la gente y desviar el propósito santo de nuestro Padre Celestial. Y hablo con propiedad porque yo fui víctima de todas esas cosas. Yo no estoy hablando porque me parece, no, yo lo viví. Cuando el Señor me dio entendimiento, cuánto dolor sentía de haber sido engañado de esa manera tan miserable. Seguiremos hablando de lo que es la verdadera guerra espiritual, pero tomada con autoridad. No con miedo, pero es que si me alejo entonces el diablo me asusta. ¿Qué asusta si él ya está pisado por Cristo? Lo pisó, lo pisoteó, lo destruyó. Él está jugándose sus últimos 15 minutos que le quedan, cartuchos que le quedan, para después ser lanzado al lago de fuego, donde estará con la bestia, el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Allá, el lago de fuego y azufre lo está esperando. ¿Miedo a qué? ¿Temor a qué? Si el Padre Celestial nos tiene abrazados y cubiertos con la sangre preciosa de Jesús y estamos ungidos por el fuego del Espíritu Santo que nos cubre, nos llena y nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo para su gloria por Cristo Jesús. Adelante, mañana nos veremos.